Y aquí estamos de vuelta y estamos haciendo Buenos Días Región. Estamos comenzando cuando nos separan 21 minutos para las 9 de la mañana. Se me quedó enredado entre las sábanas. No, seguramente debe haber tenido algún tipo de inconveniente porque habíamos pauteado, programado una conversación con el diputado Gabriel Boric. Claro, es importante saber lo que hoy va a votar la Cámara de Diputados, el impuesto a los más ricos, el 2,1%. No hay una opinión prácticamente generalizada sobre este tema entre oposición y partidos de gobierno. Por aquello es que hay gran expectación. Mientras tanto, nosotros tenemos en la línea a Lorena Guala. Lorena Guala es la directora en la región de Magallanes, directora de El Senda. Lamentablemente no escucho, no tengo retorno, para poder saludar a Lorena Guala, quien tenemos en la línea. Lorena, ¿cómo estás? Gusto de saludarla, muy buenos días. Hola Vladimiro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Igual un gusto saludarte. El gusto es mío, Lorena. Hoy aparece en Crónica del Diario de la Prensa Austral un estudio realizado por Senda y el consumo de alcohol disminuyó durante la pandemia, pero hubo alza en uso de fármacos sin receta. Fíjate que por aquí hemos conversado nosotros, psicólogas y psicólogos, y hablaban justamente lo contrario, del alto consumo de alcohol, producto del alcohol, violencia intrafamiliar, etcétera. Pero el estudio de ustedes dice lo contrario, que se ha bajado, ha disminuido el consumo de alcohol durante este periodo de pandemia, Lorena. ¿Qué explicación hay para aquello? Mira, Vladimiro, primero te comento que la noticia y lo que nosotros desde ayer estamos difundiendo a través de los medios de comunicación local es que vamos a aplicar la segunda versión de este estudio que tú señalas. Este estudio se aplicó en 2020, eso fue en julio del año pasado, los resultados que tú indicas. Y este año lo que estamos haciendo es lanzando la segunda versión y que incorpora algunas de las cosas que tú señalabas. Nosotros en el estudio pasado no incorporábamos, por ejemplo, como ahora sí va a ser en este, violencia intrafamiliar, nivel socioeconómico de las personas que responden y también el uso de medicamentos sin receta médica. ¿Por qué? Porque efectivamente en el primer estudio que realizamos el año pasado, que fue una metodología online, que es la misma metodología que se va a utilizar este año, las personas contestaron, ¿cierto?, fue a nivel de todo Chile, igual que en esta ocasión, y en datos regionales lo que nos llamó la atención a nosotros como Senda, ¿cierto?, regional, es que el consumo de medicamentos era una cifra alta, un porcentaje alto. ¿Qué tipo de medicamentos, Lorena? Medicamentos fundamentalmente para dormir, tranquilizantes, asociados más bien a la ansiedad, producto, digamos, de la pandemia. Porque estos dos estudios, independientes de los que realiza Senda, están asociados a los efectos del COVID-19 en el consumo de alcohol y otras drogas. ¿Y el consumo de la marihuana ha crecido durante este último tiempo en la región, Lorena? Bueno, es lo que vamos a ver con esta segunda versión. Esta segunda versión lo que nos va a permitir es en el fondo poder comparar situaciones similares. Junio, ¿cierto?, julio del año pasado versus ahora abril y un poco de mayo de este año. Por eso es tan importante para nosotros poder difundir el estudio, poder difundir que las personas sobre mayores de 18 años puedan meterse a la página de Senda, que es www.senda.gov.cl y contesten la encuesta. En la medida que tengamos más personas que contesten la encuesta, también vamos a tener mayor representatividad y vamos a poder tener datos confiables desde nuestra región y que nos va a permitir lo que dices tú, Vladimiro, que es poder comparar. Vamos a poder decir, sí, efectivamente, en esta pandemia lo que notamos, lo que la gente nos responde es que aumenta, por ejemplo, el consumo de alcohol, que disminuye el consumo de marihuana. Estamos especulando, ¿cierto? Pero en el fondo es lo que nos va a poder permitir hacer esta segunda versión del estudio. Lorena Guala, directora del Senda Región de Magallanes, está dialogando con nosotros aquí en Buenos Días Región. ¿Se obstaculiza más el trabajo de ustedes al tener prácticamente la totalidad de los docentes, de los niños, de los jóvenes, más en sus hogares que en los establecimientos educacionales? Debido a que me da la impresión, ¿no?, desde lejos, de que se hacía más fácil la tarea, intervenir, ir a los establecimientos educacionales, realizar charlas con los alumnos de manera más directa de las posibilidades que hoy tienen, ¿no?, al trabajar a distancia.
Sí, la verdad es que sin duda, bueno, es una situación que todos nos hemos tenido que acostumbrar y para nosotros ha sido bien dificultoso, hemos tenido que buscar estrategias para poder efectivamente llegar a los establecimientos educacionales, porque claramente además los alumnos ya tienen una sobrecarga con temas académicos, al igual que los profesores, entonces poder llegar con nuestra oferta, llegar con el continuo preventivo a los establecimientos educacionales, ha sido complejo. Hemos buscado distintas herramientas, hoy día ya en este segundo año, en el fondo que estamos enfrentando esta situación, ha sido más fácil, hemos tenido, digamos, también la disposición de los directores de los establecimientos educacionales, de los docentes, y hemos hecho también las capacitaciones, y lo que significa, digamos, la realización de nuestro trabajo también vía online. Y bueno, sin duda, siempre es una dificultad porque no todos los niños, no todas las personas que trabajan en establecimientos educacionales, incluso podría hablar de toda la comunidad educativa, incluyendo los padres, no necesariamente tienen acceso a Internet o en el fondo las herramientas para poder acceder a este. Y eso sin duda ha sido una dificultad que hemos ido tratando de suplir de alguna forma presencial, buscando distintas estrategias, pero sin duda ha sido un desafío. ¿Qué se consume más hoy entre los jóvenes? ¿Han logrado detectar definitivamente? ¿Ha sido reemplazado el tabaco por la marihuana? Absolutamente. Marihuana, el último estudio de población escolar que tenemos, que fue presentado por nosotros en el 2020, 27,7 es el consumo de marihuana en población escolar, es el mayor consumo. Cuando hablamos de población escolar, estamos hablando de una encuesta que se aplica desde octavo a cuarto medio. Una población importante y que nos señala que esa es la droga más consumida. ¿Y en materia de género, más hombres o mujeres? Son más hombres generalmente que mujeres los que consumen. ¿Y las denuncias de agresión sexual, de violencia intrafamiliar, también han ido increciendo durante este periodo? Mira, nosotros en general como servicio, como Senda, no relacionamos el tema de alcohol y otras drogas versus violencia. En esta encuesta es la primera vez que vamos a sondear, digamos, una característica vinculada, digamos, a violencia. En general, nuestros estudios que hacemos de población escolar y población general no se introducen preguntas de violencia, porque además no queremos estigmatizar, no necesariamente quienes tienen alguna problemática de consumo necesariamente son violentos. Hay muchos tipos de violencia que se comete bajo los efectos del alcohol y otras drogas, pero no necesariamente la gente que consume alcohol y otras drogas son violentos. No sé si se puede hacer, digamos, la diferencia. Se puede comprender la diferencia. ¿Qué es lo que más preocupa a la dirección de Senda Regional respecto a la realidad que hoy estamos viviendo en una época excepcional como esta en que tenemos que estar confinados la mayor parte del día en nuestras casas, pero donde sabemos positivamente que se realizan fiestas clandestinas y hay tráfico de alcohol de manera clandestina? Mira, Vladimir, te diría que quizás dos cosas fundamentales que nos preocupa como dirección regional. Primero, los grupos vulnerables que están en el fondo un poco más en riesgo, como por ejemplo podrían ser los niños, niñas y adolescentes, que hoy día están en casa, que probablemente los adultos enfrentan ciertas situaciones dificultosas, ciertas problemáticas, ya sea de trabajo, también de problemas de salud mental, y cómo eso también afecta a nuestros niños, cómo pueden verse en el fondo imbuidos en una situación, por ejemplo, de consumo, de violencia, etcétera. Eso es un grupo prioritario que a nosotros nos interesa en el fondo y nos preocupa. Y por otro lado, hablando más bien de los adultos, y muy digamos en la contingencia, hoy día lamentablemente la asociación de consumo de alcohol y conducción. ¿Y hay una edad etaria que a ustedes les preocupe de manera preferencial? Bueno, como te decía, los niños y adolescentes, que estamos hablando desde, en el fondo, 0 a 18 años y un poco más, digamos. Pero sí, Vladimiro, quería comentarte la última parte, o en el fondo profundizar ahí, porque hoy día sí vemos mucho accidente social consumo de alcohol, y lamentablemente lo hemos visto con el director del Servicio de Salud, cómo hoy día están siendo utilizadas las camas críticas, ¿cierto?, por personas que irresponsablemente, en realidad me cuesta hablar de accidente, porque más bien es algo que uno podría evitar, ¿cierto?, no consumir alcohol ni otras drogas y conducir.
Y hoy día, lamentablemente, muchas de las camas que están siendo utilizadas están por personas que responsablemente han conducido bajo los efectos de sustancias. Eso para nosotros igual es muy importante, hacer conciencia de ese tipo de cosas, no solamente quienes conducen y toman estas decisiones erróneas, sino también a las familias, a quienes conocemos, digamos, a gente que hace esto para también ir creando conciencia, también cuidarnos, no solamente uno como persona que puede afectar a otro o a sí mismo. También hoy día estamos afectando a la comunidad magallánica si estamos utilizando camas que deberían ser utilizadas para enfrentar este virus. Lorena Guala, te agradezco la gentileza de habernos dispensado estos primeros minutos de Buenos Días Región aquí en Polar Comunicaciones. Éxito en esta campaña, el éxito de la campaña será el éxito entre los jóvenes y adolescentes que tanto necesitan también a través del Senda la mano del Estado. Hasta la próxima oportunidad, Lorena. Muchas gracias, Vladimiro, que estés muy bien. Lorena Guala, directora del Senda Regional. Yo decía, teníamos pactado una entrevista con el diputado de la región de Magallanes, Gabriel Boric. Lo tenemos en la línea, Gabriel, de trabajo intenso durante estos días en el Congreso Nacional. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, Vladi, querido. Un gusto escucharte. Gabriel, hoy ustedes tratan en sala el impuesto 2.1 a los más ricos. ¿Con qué disposición se llega y qué crees tú que puede ocurrir y qué destino tiene este 2,1% de los más ricos de Chile? Poco más de 1.400 familias, ¿no? ¿Me escucha, Gabriel? No. Lamentablemente tenemos problemas en el internet ya desde ayer. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de poder dialogar con el diputado Gabriel Boric. ¿No me escucha, Gabriel? Vladi, ¿me escuchas? Ahora te estoy escuchando. Ya. Si se corta de nuevo, tengo que cambiar la conexión. Sí, efectivamente, esta semana vamos a ver, o sea, hoy día vamos a votar, ojalá en la sala, el impuesto a los súper ricos, que es una iniciativa que hemos venido empujando desde el 2017. Y yo espero que se apruebe, porque la verdad resulta tremendamente indignante y violento para la ciudadanía el ver cómo la mayoría de los chilenos y chilenas se han empobrecido durante esta pandemia y un pequeño grupo de familias, las más ricas de Chile, entre ellas la de Sebastián Piñera, se han enriquecido pese a que todo el resto está sufriendo. Por lo tanto, es razonable que en una sociedad quienes más tienen, producto del trabajo del resto, colaboren a tener una sociedad un poquito más igualitaria y a salir un poquito de esta crisis que estamos viviendo en nuestro país. Así que yo espero que se apruebe. El gobierno ya ha dicho que lo va a tirar al Tribunal Constitucional, ya ha manifestado su postura en contra, pero nosotros vamos a insistir hasta el final con esta propuesta para justamente recaudar más recursos para poder ir en ayuda de la clase media chilena que tanto lo necesita. Es por una vez, y ustedes saben, han tirado, me imagino, ¿no?, línea respecto a qué es lo que significaría lograr de que los más ricos de Chile pagaran este 2.5% por exclusiva vez. Sí, es del orden de 2 puntos del PIB. Nosotros creemos que esto debiera ser permanente. Sin embargo, producto de limitaciones de la actual Constitución, no se puede establecer de manera permanente por ahora, pero son 2 puntos del PIB, son del orden de los de 600 millones de 600.000 millones de dólares. Eso alcanzaría, por ejemplo, para cubrir 2 meses de renta universal de emergencia para toda la población, que es a lo que el gobierno se ha negado permanentemente. Entonces, es algo que, por sobre la línea de la pobreza, además. Entonces, es algo que a nosotros nos parece de toda justicia. Hoy día, en una sociedad tan desigual como la chilena, en donde la mayoría de las familias están viviendo los efectos de esta crisis, han perdido empleo, han perdido ingresos, se han destruido redes familiares, es tremendamente importante que quienes más tienen colaboren más. Los países de la OCDE, ¿no?, nos dicen de que Chile está obligado a realizar una reforma tributaria para lograr definitivamente algo más de igualdad y sobre todo en este instante de crisis social, política, sanitaria. ¿Ustedes creen que alcanzarán a hacer una reforma tributaria durante el pleno desarrollo del proceso constitucional
¿Es el momento de hacer una reforma tributaria cuando durante más de 2 años no se ha podido avanzar en el término de mejorar las pensiones en 6 puntos? No tengo ninguna duda que sí, no tengo ninguna duda de que es posible hacer una reforma tributaria, que es posible hacer más equitativo el actual sistema, que es posible terminar con las elusiones y con las exenciones que tienen los más ricos de nuestro país y distribuir un poquito mejor la riqueza. Recordemos que el sueldo promedio en Chile es de 400.000 pesos y que el promedio de las pensiones en Chile es de 288.000 pesos, o sea, bajo el sueldo mínimo, que es de 326.000 pesos. Por lo tanto, se requiere una mejor redistribución de la riqueza. Y ahí el mensaje que le quiero enviar a todos nuestros auditores, a quienes nos están escuchando en la región de Magallanes, es que no da lo mismo por quién votar. Ustedes vieron cómo el gobierno mandó el tercer retiro al Tribunal Constitucional, donde probablemente se caiga. Cómo se opone a las 40 horas. Cómo se opone a la renta universal de emergencia. Cómo se opone ahora al impuesto a los súper ricos. Al final yo no estoy diciendo que unos sean buenos y otros sean malos. Estoy diciendo que somos diferentes. Acá habemos algunos que tenemos unas posiciones políticas que empujan hacia mayor igualdad para poder sortear esta tremenda crisis y otros que quieren mantener los privilegios de los de siempre. Así que yo espero que eso se traduzca también en que seamos capaces de ofrecerle una alternativa al pueblo de Chile, de gobernabilidad para lo que viene, para justamente poder hacer, entre otras cosas, esta reforma tributaria a la que tú hacías mención. Anoche se escucharon cacerolazos en el centro de Santiago, en las grandes ciudades del territorio nacional, volvieron a verse barricadas, hubo un baleo, intercambio de balas en la comisaría de Ñuñoa, y esto en respuesta a lo que decidió el presidente de la República de recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Qué lectura política le das tú a este hecho de que el presidente de la República haya cumplido su palabra, de haber recurrido al Tribunal Constitucional para frenar definitivamente el 10% que hoy es analizado artículo por artículo en la Comisión de Constitución del Senado y de que mañana favorablemente se debería votar en la Cámara Alta en Valparaíso? Me parece que es indignante la persistencia que tiene este gobierno para ponerse en contra de las necesidades del pueblo de Chile. Nosotros votamos favorablemente el tercer retiro, no porque nos guste esta medida, sino porque entendemos que la transversalidad y profundidad de la crisis requiere de ayudas en particular para la clase media, que, como vimos durante esta semana, ha sido rechazada una y otra vez de los apoyos del gobierno. ¿Cuántos auditores que nos están escuchando seguro les rechazaron el bono de clase media porque les dijeron que no calificaban, que era muy rico? Y por otro lado, los bancos les siguen cobrando los créditos. Entonces, el nivel de desesperación de las familias, el nivel de angustia que ha generado esta crisis, el temor, por ejemplo, en Punta Arenas de que volvamos a una nueva cuarentena con la alta positividad de ayer de 16%. ¿Qué es lo que genera eso para el empleo? De eso el gobierno sencillamente no es capaz de reaccionar. Nosotros vamos a insistir y vamos a hacer toda la presión posible para que en el TC no se caiga el tercer retiro, pero además, desde el Frente Amplio, hemos decidido iniciar conversaciones con el resto de la oposición para evaluar una eventual acusación constitucional por abandono de deberes del presidente de la República, porque nos parece que lo que ha sucedido hoy día es ya realmente indignante y es la gota que colmó el vaso. No nos queda mucho tiempo, desafortunadamente, Gabriel, pero me hubiera gustado conocer una opinión tuya respecto a un tema que aquí ha sido noticia permanente y movilización en el centro de la ciudad por parte de profesores, de padres apoderados, de alumnos, de asistentes de la educación, el hecho de desmunicipalizar la educación a partir de marzo del próximo año. Con los resultados que ya conocemos, ¿no? A mí me da la impresión, opino desde acá, no se legisló de la mejor manera, no se hizo la ley que se pretendía buscando la desmunicipalización de la educación, y hoy tenemos estos reclamos que son justos en un momento excepcional, en un momento de pandemia. Hay muchos que pueden quedar a la deriva, sin destino, sin posibilidad laboral. Es un tema profundo, pero lo que aquí se está pidiendo es a lo menos postergar la desmunicipalización, si es que así se va a avanzar luego de aprobarse la nueva Constitución a partir del año 2025.
Ese es un tema que preocupa. Y el otro tema donde ustedes tienen que intervenir seguramente como parlamentarios será el tema que ocurre ahora con los camioneros argentinos. En esta oportunidad se zafó, en esta oportunidad se superó, pero esto puede ocurrir mañana y en cualquier parte del territorio argentino por donde se realiza el recorrido de los transportistas chilenos. Y eso significa desabastecimiento de medicamentos, de alimentos para la región de Magallanes. Entiendo que esos son dos problemas donde algo tienen que decir los parlamentarios de la región. Sí, por cierto, Vladi, yo me he reunido varias veces con los diferentes gremios de nuestra región, con el Colegio de Profesores, con el Sindicato de la Corporación Municipal de Educación, con los asistentes de la educación, con Pedro Pablo, Violeta, Ricardo, y tenemos una posición conjunta. También me reuní con el ministro de Educación justamente la semana pasada por este tema y vamos a hacer una reunión en conjunto esta semana con el ministro de Educación, la persona encargada del traspaso a los servicios locales y los gremios de nuestra región de Magallanes, incluidos los de Natales y Porvenir, para justamente manifestarles nuestra posición de que se tiene que dejar sin efecto el decreto que lleva, que pone a Magallanes dentro de las regiones que el 2021 tendrían que pasar a los servicios locales de educación, porque hay una serie de dudas y mala implementación que atentan contra el fortalecimiento de educación pública. En particular, no hay un financiamiento adecuado para poder pagar la deuda de arrastre como el déficit que tiene actualmente la corporación municipal. Se pierde el derecho a negociación colectiva por parte de los trabajadores, de los asistentes de la educación, y además genera una incertidumbre laboral que es tremenda. Nosotros queremos que la educación pública se fortalezca. No nos gusta la municipalización tal como está, pero el proceso se tiene que hacer bien y por lo tanto, como parlamentario de Magallanes, le he expresado esta opinión al ministro y vamos a estar en conjunto con los trabajadores y las comunidades escolares para que no se siga precarizando la educación pública y por eso vamos a tener esta reunión con los gremios y el ministro el día jueves. Ya, y el tema del transporte, para terminar, ¿qué solución de fondo hay en ese tema? En el tema del transporte hemos tenido conversaciones permanentes con la DIFROL, la Dirección de Fronteras y Límites, y también con, en su momento, el cónsul. Bueno, ahora cambiaron el cónsul de Argentina, Jorge Insausti, porque lo que está, el Magallanes se abastece en un 30% a través de los camiones. Y por lo tanto, el generar complicaciones, que como tú bien dices, ahora se pudo zafar, pero eso no asegura que el futuro sea así, puede generar un tremendo problema en el abastecimiento de nuestra región. Vamos a iniciar conversaciones también, si es necesario, con el embajador Rafael Bielsa, para que se tomen cartas en el asunto y asegurar el abastecimiento y el libre tránsito en toda la Patagonia de los camioneros. Te agradezco la gentileza, Gabriel. Una última consulta tengo para ti, para cerrar la conversación de esta mañana. Se pone cuesta arriba reunir los 25.000 votos que te permitirían ser candidato a la presidencia de la República. Es difícil en pandemia, pero nosotros tenemos esperanza de que lo vamos a lograr, de que el mensaje que estamos llevando le va a hacer sentido a los chilenos y chilenas, y por lo tanto quienes quieran inscribirse para apoyar nuestra candidatura, y que significa afiliarse a Convergencia Social, lo pueden hacer en boricpresidente.cl. Ahí estamos haciendo la recolección de firmas y ahí los redirige al server, pero creemos que lo vamos a lograr. Espero que podamos estar en la papeleta para contribuir a la unidad de las fuerzas de cambio para poder enfrentar justamente a este mal gobierno de derecha. De política, de la contingencia, seguiremos conversando en otra oportunidad, Gabriel. Agradezco tu gentileza y será hasta otra oportunidad. Un abrazo a la distancia. Gabriel Boric, el diputado por la región de Magallanes, estaba con nosotros, no exento de dificultades. La fibra óptica necesitamos que se haga prontamente presente, efectivamente, definitivamente en la región de Magallanes. Si nosotros tenemos problemas en la conectividad, ¿qué será para los profesores? ¿Qué será para los alumnos que usan esta arma para poder comunicarse durante todas las horas y durante todos los días? La conectividad de la región no está bien. Este es el severo llamado para nuestras autoridades. Hay que poner atención. La conectividad hoy a través del Internet
es indispensable, no solamente para los medios, es indispensable para todas las familias. Hacemos un alto y seguimos avanzando en este Buenos Días, Región.